Buenos días, mi nombre es Joaquín Emilio Velázquez Restrepos, líder de seguridad y prevención pérdidas de la compañía. El día de hoy vengo a presentarles la capacitación de control y seguridad. Bueno, el día de hoy vengo a presentarles eh, diversos temas en prevención y seguridad para el control de mermas, para el control o prevención de peligros, de riesgos. Los temas a tratar son: ¿qué es la seguridad física? Cultura de la seguridad, etapas de un control de acceso, secuencia de control de riesgo y peligros, amenaza y riesgo, prevención y respuesta, cuidado de equipos y dispositivos, sistema de intrusión de alarma, manejo de llaves, equipos y elementos disuasivos, equipos de comunicación, manejo y confidencialidad de la información, prevención de ilícitos y deshonestidad, el triángulo del robo, control del fraude, 3 tipos de honestidad, cómo se origina la pérdida, medidas para prevenir pérdidas, importancia del precinto de seguridad, políticas generales de gestión de seguridad, 2 puntos críticos que afectan las pérdidas, medidas preventivas, apoyo videográfico y modus operandi. Bueno, desde el área de control y seguridad, nosotros tenemos un sistema de supervisión que nos conlleva a la prevención y el cuidado no solamente del talento humano, de los visitantes, de los proveedores, sino también de los activos de la compañía. ¿Cómo funciona? Obviamente desde que llegan los vehículos a las plataformas o a los muelles del CEDI, desde que se traslada la mercancía a los puntos de venta en los vehículos, cuando llega la mercancía a los recibos de los puntos de venta, en los almacenamientos o bodegas que existen en los puntos de venta, en la exhibición de la mercancía en los puntos de venta, porque pues obviamente manejamos mercancía sensible al hurto, en la línea de cajas, porque obviamente allí se nos presenta un tema de fraudes, el control de la salida de la mercancía con documentos soportes, ya sea con la factura y proveedor cliente, las devoluciones que se hacen tanto al proveedor como a nuestros clientes. Bueno, la terminología básica de la seguridad son las medidas de seguridad diseñadas para limitar el acceso a las personas autorizadas, así como a cualquier recurso que proteja al personal de severos daños materiales. Se define como la protección de los activos de una organización para que no sufran daños como consecuencia de sucesos físicos. En pocas palabras y resumidas, pues, ¿qué es la seguridad? Es la protección. ¿De qué? De bienes y personas, de todos aquellos que nos visitan, ya sean proveedores, ya sean clientes, colaboradores. De antemano vale resaltar que ante todo, pues, la seguridad está para proteger a los colaboradores, a los visitantes. Primero que todo está el ser humano como tal, y pues ya después vienen los activos, lo material, que eso ya queda como en un segundo plano, porque primero que todo está la seguridad del personal, tanto interno como externo, así como de visitantes, clientes y proveedores. La protección, ¿y qué es la protección? Es el nombre con que se conoce la seguridad física para diferenciarla de la seguridad industrial, ya que en español no existe un vocablo que las diferencie como en inglés. Pues
Obviamente esto se tiende a confundir en el momento de la pronunciación. Entonces ya como vemos aquí en la imagen, safety significa seguridad industrial, porque muchos confunden la seguridad industrial con la seguridad física y pues son totalmente diferentes. La seguridad industrial está enfocada en salud y seguridad en el trabajo y la seguridad física que es a la protección de bienes y personas. Esa es la diferencia. Cultura de seguridad. Bueno, ¿cómo se conforma la cultura de seguridad? Esto es importante y fundamental porque esta está conformada por valores. Es importante, sobre todo para las personas que administran, que lideran un proceso, que lideran personal en un punto de venta, verificar, detallar el valor de cada persona, o sea, cómo se comporta cada persona. Esto lo hacemos ante las actitudes. Obviamente, pues esto se mide tanto interno como externamente, así como las percepciones, porque esto nos ayudan a ir identificando cosas extrañas. Las competencias de cada quien son muy importantes, los patrones de comportamiento, pues estos determinan el compromiso y el resultado de una organización. Es importante y fundamental tener en cuenta lo siguiente: no es lo mismo ver, mirar, que observar. Es fundamental que tengamos la palabra observar como primer eslabón. La observación nos conlleva a medir esta etapa de esta conformación de la cultura de seguridad, ¿sí? Si tenemos un buen poder de observación, pues digamos que las actitudes, las percepciones y los patrones de comportamiento de una persona nos conllevan a identificar o adelantarnos a posibles sucesos que estén sucediendo tanto internamente como externamente o a nuestro alrededor. Recuerden que pues uno de los riesgos más altos que nosotros tenemos es el manejo de dinero, porque pues en la línea de caja lo que se maneja es dinero. Las etapas de un control de acceso. Fundamental, en algunas tiendas donde no tenemos guarda de seguridad, pues digamos que este control de acceso lo debe hacer el líder, el administrador o quien haga sus veces, con ayuda del personal de servicio al cliente o con el personal que esté a cargo en el momento en la tienda. Es fundamental tener en cuenta estas etapas de control de acceso para controlar todos aquellos trabajos que van a realizar en una tienda, ya sea directos e indirectos. Ejemplo, la verificación de la identificación y la autorización. Si esas personas están autorizadas, hay que hacer una identificación previamente mediante la cédula, y verificar que estén pues obviamente autorizadas, ya sea del área que corresponda, ya sea seguridad y salud en el trabajo, ya sea por temas de mantenimiento o por cualquier otra labor que se vaya a realizar en la tienda. La confirmación y validación de la autorización, que es lo que deben llamar, a quién deben realizar esa pregunta: venga, ¿está autorizado el trabajo? Es fundamental e importante que esto se haga para que tengamos el control de las personas que ingresan a realizar dichos trabajos. Dentro de esta identificación, pues obviamente hay que pedir los parafiscales, los riesgos laborales de esas personas, que si van a hacer trabajos en alturas, pues hay que pedir el certificado de trabajos en alturas. Esto se debe coordinar con la persona de seguridad y salud en el trabajo. El acceso y registro y verificación del destino, a dónde van a realizar el trabajo, ¿ya? Poderlos guiar. La orientación y direccionamiento de esas personas es fundamental, porque si no, dónde quedan las áreas o la área donde van a intervenir, es fundamental poderlos guiar para que no se pierdan o no vayamos a tener un incidente en la tienda.
Y en la salida, pues obviamente hacer los controles pertinentes. Si entraron herramientas, si entraron bolsos, pues tener pendiente que a la salida pues hay que hacer la verificación de estos elementos como tal. Y el peligro y el riesgo, digamos que esta parte es más de seguridad y salud en el trabajo, pero ¿por qué la enfocamos desde la parte de la seguridad física también? Porque nosotros desde la parte de control y seguridad hacemos un trabajo en equipo con seguridad y salud en el trabajo. Y todos los riesgos, los peligros que se nos presentan en una tienda, nosotros desde la parte de seguridad, desde nuestra central de monitoreo, hacemos una canalización, una verificación de todo el entorno, de lo que esté sucediendo en la tienda, de lo que nos pueda generar un peligro o un riesgo para poder evitar que esto se materialice o se cumpla la amenaza como tal. Por eso, el riesgo, ¿qué es el riesgo? Pues es la probabilidad de que la amenaza se cumpla o suceda. Su acción es evaluarlo de acuerdo a sus factores, ya sea por frecuencia, tendencia y gravedad del impacto resultante. Eh, Obviamente, pues hay que calificarlo como trófico, muy grave, grave, severo o leve. ¿Qué puede sufrir un riesgo? Pues los bienes y las personas estamos expuestos a un riesgo como tal. Las vulnerabilidades pues son la habilidad de que presenta un bien o una persona para que le suceda un riesgo. La instalación es vulnerable a un riesgo, la persona es vulnerable a que le suceda la secuestren, el vehículo es vulnerable a un robo. Estos son como algunas vulnerabilidades y las pérdidas, pues es la consecuencia de que suceda un riesgo y las pérdidas puedan ser humanas, económicas, materiales o morales. La secuencia de control de peligros y riesgos es fundamental y nosotros lo hacemos desde la parte de seguridad física. Esto es un trabajo de todos. Esto no es trabajo solamente de seguridad y salud en el trabajo, es un trabajo en equipo, es un trabajo desde el punto de venta, desde la parte de seguridad, desde el líder, desde el administrador, desde los vendedores, desde el que está en recibo. Todos debemos intervenir en el control de peligros y riesgos. Por eso debemos identificar la fuente, la situación o el acto. Evaluar los riesgos, obviamente la fuente del riesgo, efectos posibles, valoración, el grado de peligrosidad que este puede presentar, determinar la probabilidad y el impacto que este pueda tener. Definir los controles. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues comprobándolos, inspeccionándolos, fiscalizándolos, interviniéndolos y supervisándolos. ¿Cómo verificamos esos controles? Pues acciones correctivas, acciones preventivas, la ejecución y la evaluación que hay que hacer sobre los mismos para poder minimizar o prevenir estos riesgos. Por eso es importante que el personal de supermercado más por menos en sus diferentes asignaciones o funciones en el desarrollo de la operación debe prestar atención a lo sucedido en su entorno e informar de cualquier actitud sospechosa al personal de seguridad, administrador o líder y comunicar a la central de monitoreo para el apoyo visual con el fin de minimizar posibles pérdidas de mercancía y otros riesgos que se nos presentan en el día a día de la operatividad. La amenaza. Bueno, la amenaza es cualquier evento de suceder afectaría a la seguridad de una persona o bien provocando pérdidas. Su acción es identificarlas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿O cuándo? Los ejemplos, pues obviamente estos ejemplos de amenazas, ¿quiénes son? Pues los bienes, el robo, el incendio, inundaciones, terremotos, las personas que también sufrimos amenazas como incidentes, enfermedades, secuestro, homicidios, entre otras que se presentan. ¿Cómo los podemos clasificar?
como altamente probable, como probable, poco probable, probabilidad desconocida. La vulnerabilidad, pues es el grado del riesgo que se presenta en un bien a proteger. Y las pérdidas, pues, pueden ser humanas, materiales o morales. Dentro de la prevención de pérdidas como estrategia de negocio, cuanto más completa e integral es nuestra protección, más remotas quedan las amenazas. Obviamente, nosotros tenemos pérdidas, estas son como las más comunes, la extorsión, el fraude, el secuestro, las catástrofes, los asaltos, el robo interno, el externo, pero pues hay otras que internamente debemos controlar. Se dice que nosotros los seres humanos en prevención y respuesta debemos tener un 80% de prevención, que debemos de ser preventivos un 80%, que en la disuasión debemos tener un 15% y que en la reacción un 5%. Entonces, por eso es importante y la protección es fundamental, es profundidad, sostiene una metodología que aumenta los esfuerzos, inversión, medios, personal, etcétera, de afuera hacia adentro para neutralizar o reducir las consecuencias adversas del riesgo. Bueno, el cuidado de equipos y dispositivos es fundamental. Eh, Hoy en día hay bandas dedicadas al hurto de equipos y dispositivos. Y dentro de nuestra operación, pues, tenemos y utilizamos dispositivos como PDA, portátiles, celulares corporativos, radios de comunicación. Y es fundamental que estos equipos los sepamos resguardar, no dejar los equipos móviles y portátiles solos, asegurarlos en un lugar fuera del alcance de lo amigo o de lo ajeno. Siempre, siempre dejar una persona en la línea de cajas permanente, no dejarla sola, porque pues esto conlleva a que si se deja sola, pues la delincuencia aproveche este factor. Velar por la seguridad de los equipos asignados. Les recuerdo que cuando hay una pérdida de estos equipos, hay una afectación, se causa una afectación mutua. ¿Qué quiere decir? Que se pierde, hay pérdida y fuga de la información porque estos equipos contienen información importante y fundamental de la compañía, como son contactos telefónicos, como es información ya interna que se maneja de la compañía, pero a su vez hay alguien que debe responder por dichos equipos. Y al tener esa pérdida, pues quiere decir que su bolsillo se va a ver afectado. Entonces, por eso es fundamental que cuidemos los equipos. Como pueden ver en la imagen, la línea de cajas estaba totalmente sola. Encima del servicio al cliente había un portátil y había un celular corporativo. Una persona iba pasando, observó que pues eh, estos elementos estaban encima del mesón de servicio al cliente e ingresó a la tienda y se llevó el celular corporativo. Afortunadamente no se llevó el portátil, pero pues sí hubo una pérdida de un dispositivo que fue el celular corporativo. ¿Qué hay en esos celulares corporativos? Información, tanto de proveedores como de la compañía. Entonces, por eso es fundamental cuidar los equipos y dispositivos que asigne la compañía para nuestra función y nuestra labor. Dentro de nuestros puntos de venta o en todos nuestros puntos de venta, nosotros contamos con un sistema de intrusión de alarmas, el cual está compuesto por panel de alarmas y este contiene un GPS, sensores de movimientos, que obviamente estos están ubicados estratégicamente, ¿ya? Botones de pánico inalámbricos o botones de pánico fijos.
sensores de contacto o magnéticos y claves de alarma que pues estas se manejan para excluir o sacar de programación dicha zona que de pronto esté molestando o esté interviniendo en un armado. ¿Dónde se utilizan? Pues obviamente estos se utilizan en puertas, ventanas, las líneas de caja, recibo de mercancía, servicio al cliente, las bodegas, oficina, entre otros. Es súper importante y fundamental que cada vez, sobre todo para los administradores o los líderes, y cada vez que les llegue personal nuevo a la tienda, al momento de darle la inducción, le indiquen que en la caja, que en servicio al cliente, que en recibo de mercancía, que en la caja fuerte hay un botón pánico. Pero también informarle al personal que el botón pánico solo se debe oprimir en momentos donde se sienta en riesgo o en peligro la persona, que esté pasando una situación real. No oprimirlo por oprimirlo, porque esto empieza a generar alarmas falsas. Cada vez que se oprime el botón pánico, pues nos llega una señal de emergencia a nuestra central de monitoreo. Aunque nuestros operadores o técnicos de seguridad siempre validan, cada vez que hay una activación, van al lugar donde se originó la activación, validan mediante cámaras qué sucedió. Aún así, van a llamar a la tienda, van a solicitar información al líder, al administrador o a quien esté a cargo sobre si hay alguna novedad o descartando cualquier cosa. ¿Con qué fin se hace esto? Pues con el fin de que si hay una novedad real, llamar a la reacción de la seguridad o llamar a la policía como tal. Pero fundamental informar al personal, sobre todo al personal nuevo que va llegando, donde la ubicación de estos elementos, estos botones pánicos, y sobre todo que estos solamente se oprimen en casos de emergencia. La ubicación de las llaves es fundamental y súper importante tener el control de las llaves. Un líder, un administrador no puede perder el control de las llaves, pero los vendedores que manejan llaves, como que de las puertas de recibo, que de las jaulas, que de las bodegas, donde se aplica como tal, es importante que si hay una entrega diaria de llaves, también debe haber una recolección diaria de llaves. Que si extravía una llave, hay que informar, porque hay que entrar a validar o verificar si es necesario cambiar candados, cambiar chapas, en fin. Siempre que hay una llave o una chapa dañada o una chapa violentada, hay que informar con el fin de poder tomar los correctivos a tiempo. Y es fundamental que este control se lleve día a día. Equipos y elementos disuasivos. Estos equipos y elementos disuasivos, como ya todos conocen, en nuestras tiendas, en las entradas o salidas de la tienda, hay ubicadas antenas antihurtos. Estas son antenas sonoras. ¿Con qué fin? Con el fin de que la mercancía que está pinada, cada vez que alguien vaya a retirar un producto que esté pinado, pues esta va a emitir un sonido, va a generar una alarma, una alerta, con el fin de prevenir y salvaguardar la mercancía, que no se nos la vayan a robar, obviamente. Que estos elementos es importante que pues, también se les ponga en conocimiento a los vendedores. Estos elementos, por ejemplo, esto es un desactivador electrónico. ¿Para qué sirve? Para desactivar los pines blandos. Que esto es un desactivador magnético. ¿Para qué sirve? Para desactivar los pines de botella o los pines duros. A continuación les voy a mostrar estos elementos que desactivan. Entonces, el desactivador electrónico sirve para desactivar estos pines que están aquí en la imagen, y obviamente esos pines, pues, se puede asegurar la mercancía con esto. Los pines duros, ¿con qué se desactivan? Con el desactivador magnético. Y igual los de botella. Y ahí vemos cada pin
¿Qué mercancía podemos asegurar con cada PIN? Esto es fundamental, que se haga un trabajo desde el punto de venta, concientizando a la gente de que cada vez que se surte la mercancía sensible, hay que asegurar los pines, hay que asegurar la mercancía, colocándole los pines correspondientes al producto para que pues esto nos ayude a prevenir las pérdidas o fugas de mercancía que puedan haber por productos ya sean internos o externos como tal. Bueno, los equipos de comunicación. Es fundamental, sobre todo para el personal nuevo que va ingresando a la compañía, porque el que ya está en un punto de venta, digamos que ya sabe cómo establecer o cómo se ha establecido o cómo están establecidos los canales de comunicación. Recordemos que las comunicaciones deben de ser oportunas, concretas y asertivas. No extendernos ni más de la cuenta, ser muy precisos en lo que se dice, pero sobre todo saber y establecer esos canales de comunicación con la central de monitoreo. ¿Cómo nos podemos comunicar? Pues a la fecha tenemos dos medios de comunicación, que es el teléfono fijo, la extensión. Nosotros desde la parte de seguridad manejamos la extensión 113, a la cual nos pueden llamar desde los puntos de venta. Y tenemos celulares corporativos. A la fecha tenemos 6 celulares corporativos en los cuales nos pueden llamar, donde les van a atender nuestros operadores o nuestros técnicos de seguridad. Y es fundamental el manejo de la información. Siempre que haya personal en servicio al cliente y reciban un llamado de monitoreo, contesten. No salgan corriendo, contesten, porque mucha gente cuando se les llama, entonces como ven que es la parte de seguridad, de una vez se van de servicio al cliente sin contestar y muchas veces nos han robado. ¿Por qué? Por falta de comunicación. ¿Por qué? Porque no nos contestan. Y muchas veces el monitoreo llama es para que nos brinden un apoyo porque se está evidenciando alguna eventualidad con el fin de prevenirla. Entonces, es fundamental el manejo de la comunicación. Importante tener en cuenta este decreto 1377, artículo 13, que habla del tratamiento de la información. Son las políticas de tratamiento de la información, ¿ya? Los cuales son responsables del tratamiento, que deberán desarrollar su política para el tratamiento de los datos personales y vela porque los encargados del tratamiento den cabal cumplimiento a las mismas. La ley 1581 del 2012 es por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, lo que incluye los videos de videovigilancia. No olviden que no hay que divulgar información a terceros o personas externas o extrañas a la compañía. Tener cuidado al hablar, saber lo que digo, cómo lo digo, a quién se lo digo o dónde lo digo. Muchas veces hablamos y no nos fijamos quién está a nuestro alrededor, en nuestro entorno, detrás de mí, y pues hay cosas que hablamos de la compañía que se pueden estar fugando y que la delincuencia la puede estar tomando para su bien. No hablar de más, solo lo necesario, saber lo que puedo compartir y lo que no puedo compartir y a quién se lo puedo compartir. Les voy a poner un pequeño ejemplo que nos sucedió. Es un caso delicado. Una vez un punto de venta, no voy a mencionar cuál fue, pero un punto de venta llamó a la central de monitoreo. Le informó que pues un cliente le acaba de llamar y le acaba de informar que había tomado el taxi en la parte externa y que al llegar a su domicilio, al bajarse, el taxi arrancó, emprendió la huida y se le llevó su mercado. ¿Qué necesitaba el cliente? Pues obviamente identificar las placas del vehículo. Una vez monitoreo realiza la verificación de las placas del vehículo, se las informa a la persona encargada de la tienda con el fin que supiera pues que ya
se había identificado dicho vehículo, pero no era para que transmitiera esta información al cliente. El error ahí, ¿cuál fue? Que esa información se le transmitió al cliente y pues eso se convirtió en un dolor de cabeza para la compañía. Porque ¿qué hizo el cliente? No fue a demandar. Pues ojalá hubiera ido a demandar y hubiera sido chévere, hubiera sido muy bueno. El cliente lo primero que hizo fue divulgar esas placas de ese vehículo en las redes sociales. ¿Qué utilizó? Canales o grupos de WhatsApp del municipio, las redes sociales como el avispero, lo que pasa en Bucaramanga, bueno, eso se regó por muchas redes sociales. Cuando esa persona de ese vehículo le llegó la información que vio que pues lo estaban publicando, de una llamó al que hizo la publicación y le dijo, señor, es que yo a usted no lo he recogido allá, yo a usted en ningún momento le he llevado mercado, no lo he llevado, entonces por favor elimine esa información de las redes sociales porque me está perjudicando. Resulta y pasa que el que le dijo al cliente, no, qué pena, yo no la voy a eliminar porque fue quien más por menos me dieron esta placa. Ahí empezó el dolor de cabeza para la compañía. ¿Por qué? Por no tener en cuenta lo que dice el decreto 1377, artículo 13, ni la ley 1581 del 2012. Es fundamental proteger la información, no divulgar la información. En un caso de estos que hubiera sido fácil, sí señor, ya tenemos identificado el vehículo, por favor diríjase a la fiscalía o las autoridades competentes, interponga la denuncia y nosotros con mucho gusto apenas esa entidad nos haga la solicitud mediante el oficio correspondiente, nosotros le estaremos enviando los videos de seguridad a la entidad competente. Pero no se pueden entregar videos tampoco a los clientes como tal. Entonces es fundamental proteger la información y no divulgarla de esta manera. Bueno, prevención de ilícitos y deshonestidad, planes de trabajo, desarrollo de planes y programas para la detención de oportunidades de robo, fraudes o pérdidas en todos los procesos de la tienda, disminuyendo los riesgos de comisión. Por eso es importante tener los accesos de clientes, las personas, las azoteas y las rampas. Eso es fundamental controlarlo. La línea de cajas, porque es que allí donde está la operación, el robo, la revisión y el control que debemos ejercer nosotros sobre toda la operatividad de la línea de cajas. Recordemos que en la línea de cajas se nos presentan muchos fraudes, se nos pueden presentar fraudes, ya sean internos o ya sean externos como tal. El piso de venta, las áreas y focos críticos que nosotros tenemos y que se comprenden en cada tienda, pues es fundamental que esto no se nos convierta en una isla. Debemos pasar revista, debemos estar atentos, qué hace el personal, ¿sí? Cómo están manejando todas las áreas como tal. Las operaciones claves, recuerden, las mermas, las devoluciones, las transferencias, es fundamental hacer un seguimiento de esto. Otras áreas como las bodegas externas e internas, sobre todo las externas donde aplique, ¿no? Porque pues en la gran mayoría de tiendas solo hay bodegas internas, pero sí hay uno que otro punto que tiene bodegas externas como tal. La productividad, la imagen, el clima laboral como tal. Nosotros hacemos un control también sobre el clima laboral, ¿sí? ¿Qué está pasando en el entorno del punto de venta? Porque esto es un trabajo en equipo. Una excelente forma de abatir costos es la implementación de un programa de prevención de pérdidas que reduzca el impacto de los ilícitos patrimoniales y pérdidas de la empresa. Por eso es fundamental controlar o tener claros los planes de trabajo en cada punto de venta para reducir las pérdidas como tal. La prevención de ilícitos y deshonestidad. Hay dos triángulos del robo. Sabemos que la necesidad es un factor. La autojustificación es otro factor, pero todos buscan la oportunidad.
¿Por qué? Porque la oportunidad conlleva al robo como tal. Si hay oportunidad, hay robo, ¿cierto? Y por eso es fundamental hacer mediciones de nuestro entorno, ¿sí? Tener control sobre la línea de cajas, sobre lo que pueda estar pasando en la sección de carnes, sobre lo que pueda estar pasando en el área de fruver, lo que pueda estar pasando en una panadería, en una cafetería, que no se nos vuelvan islas, ¿sí? Porque esto es fundamental para que esta oportunidad disminuya. Recordemos que en algunas tiendas donde no hay seguridad como tal, pues el factor de oportunidad es mucho más alto y este factor de oportunidad pues se transmite ¿qué? En robo como tal. Y si nosotros no hacemos los controles o no estamos pendientes del personal como debe ser, porque hay que hacer un control tanto interno como externo para prevenir fugas de mercancía. Eso es fundamental. Este triángulo del robo es mucho más peligroso. Recuerden que siempre va a estar la oportunidad ahí. La oportunidad es la primera y siempre va a estar ahí. Pero esto se da ¿por qué? Porque recuerden que hay una motivación o no, necesidad o deseo del bien ajeno, obviamente. Y sobre todo las influencias del entorno, ¿ya? Recuerden que en cada tienda hay un mundo de gente, de diferentes pensamientos, diferentes cabezas, que siempre van a estar pensando cosas diferentes. Y siempre va a haber alguien que, pues, con sus mañas, con sus cosas, que se va a querer arrastrar a alguien. Entonces siempre va a intentar influenciarlo a hacer cosas indebidas, cosas que no son, ¿ya? Entonces estos signos peligrosos es importante que los tengan pendientes, sobre todo el consumidor sospechoso, irresponsable con sus finanzas propias y el acoso económico, ¿ya? Cuando una persona está acosada económicamente o no maneja bien sus finanzas, pues usted lo ve que no lleva almuerzo, nunca tiene para el transporte, y esos son tips que de pronto lo pueden alertar a uno y es donde uno tiene que poner mucho cuidado, ¿sí? Y sobre todo aquellos pues que empiezan a hacer cosas indebidas, porque también hay otros que dice uno, bueno, se ganan un mínimo a recargos de ley, pero todos los días usted los ve comprando también. Eso es sospechoso porque pues sabemos que la situación no da para tanto. Entonces es importante hacer un análisis de todo nuestro entorno. Bueno, el control del fraude. Sabemos que este es el fraude más común, ¿no? El fraude más común que siempre hay, que es la falsificación, obviamente, de documentos. Muchas personas al momento de, de presentar una entrevista o de presentar documentación quieren hacer irregularidades. El robo de planta también, el inventario o efectivo también, la facturación falsa, el bloqueo de dinero, esto sobre todo pasa con las cuentas de uno, el fraude en nómina también existe. Pero internamente hay un fraude que nosotros debemos controlar y manejar. Les voy a presentar a continuación los más comunes para que los tengan presente, los más comunes. El autopréstamo de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Las personas en la caja tienden a sacar dinero de la caja registradora sin importarle que al finalizar su turno, pues obviamente va a salir descuadrado, ¿sí? Pero si la persona sale descuadrada y usted dice, ah, no pasa nada, fírmeme el descuadre, y como vio que es fácil y no se reportó, no se dijo nada para que se hiciera una validación, para que se verificaran los videos de seguridad. Les recuerdo que todas nuestras cajas tienen una cámara encima del cajero, encima de la caja registradora para evidenciar cualquier novedad. Y nosotros dependemos también de esos reportes que ustedes nos hagan para generar una prevención o poder determinar aquellas personas que empiezan a hacer irregularidades y lo podemos controlar de esa manera, con los reportes. Entonces, el autopréstamo de dinero es uno de los fraudes más comunes en la línea de caja. Se ingresan al sistema cantidades no acorde
con las relacionadas en la factura. Pues ya como sabemos, esto se puede presentar mucho en el área de recibo de mercancía, porque por allí ingresa muchísima mercancía con facturación y pues digamos que si entre transportador y auxiliar de recibo se confabulan, pues por ahí nos puede salir muchísima mercancía o nos pueden ingresar mercancía que físicamente no está ingresando a la tienda, pero que por documento o en el sistema sí la están ingresando. Entonces, por eso es fundamental las auditorías. Asignación de compras realizadas por clientes al número de cédula del colaborador, familiar, amigo o compañero. Es fundamental hacer un seguimiento en las tiendas a las cédulas de los colaboradores, a la cédula de los vendedores. No es normal que una persona que se gane un básico, más auxilios de transporte, más recargos de ley, todos los días saca compras. Todos los días saca compras. No, eso no es normal. ¿Por qué? Porque pues no da para tanto. Entonces, esa es una manera de uno generar un control. Oiga, ¿qué tanto validamos las compras que hacen nuestros colaboradores? ¿Por qué? Porque pues si no le hacemos un seguimiento, nos empiezan a generar este tipo de fraudes. Confabulación en la línea de cajas con un familiar o una persona cercana para retirar mercancía sin ser registrada. Esto es, y se presenta, bueno, afortunadamente esto ha disminuido mucho, pero pues se presenta. Aquel vendedor que se confabula con un amigo, una persona cercana para hacer que registra mercancía, pero en realidad no la registra y retiran mercancía sin registrar. Registro de mercancía, le hacen anulación, pero se la cobran al cliente, regalando los productos, afectando el inventario de la tienda. Esto es importante hacer el seguimiento de por qué el vendedor o los vendedores hacen tantas anulaciones en la línea de caja. ¿Cuántas veces revisamos esas anulaciones? ¿Por qué está haciendo tantas anulaciones? Entonces es importante estar muy atentos a las anulaciones que ellos hagan, porque de esta manera nos roban la mercancía, de esta manera hacen un fraude, de esta manera sacan la mercancía de la tienda, ¿sí? O bueno, o más que sacar la mercancía, digamos que roban al cliente, a la compañía, perdón, más que al cliente, a la compañía. ¿Por qué? Porque es una forma de generar que el efectivo ingrese a la caja sin que quede registrado en el sistema, para poder ellos sacar ese dinero durante su jornada de la caja. Y digamos que esto es difícil de detectar porque pues no queda ningún registro en el sistema. Obviamente ellos le cobran al cliente el neto, le cobran los productos para que ese dinero le sobre. O sea, que roban al cliente, pero también roban a la compañía. No entregan completo los cambios para luego sacar el dinero de la caja registradora. Es importante prestar atención a las quejas de los clientes. Cuando un cliente les diga a ustedes, oiga, es que se me está presentando, o yo ya he venido varias veces y el cajero o el vendedor no me da el cambio, no me ha entregado, o me parece que me quedo con el cambio. Eso es importante porque este fraude es muy común y es uno de los más comunes, donde empiezan a quedarse con 1.000, 2.000, 500, 5.000 pesos, ya poco a poco a ciertos clientes, inclusive seleccionan los clientes, no a todo mundo se lo hacen, para ir generando un ingreso, pero ese ingreso no es para la compañía, ese ingreso es para la persona que está en la caja. Entonces, ¿qué hace? Que aprovecha durante su turno y saca el dinero de la caja registradora. Alteración de inventarios físicos o teóricos. Pues desafortunadamente, cuando se mandan a hacer cíclicos, se mandan a hacer inventarios, muchas veces por temor al resultado de estos, pues empiezan a hacer alteraciones de los mismos y esto es grave. Esto no se debe hacer. Sustracción de mercancía en confabulación con los transportadores. Esto es un poco complejo, pero hay que
pasarle revista al recibo de mercancía, ver cómo están haciendo el proceso, hacer auditorías en el ingreso de la mercancía, sobre todo la mercancía sensible, porque pues como pueden ver, esa sustracción de mercancía, si hay una confabulación entre auxiliar de recibo y el transportador, se nos puede dar y se nos puede presentar una fuga de mercancía grande. Entonces, por eso es importante. Estos son como los fraudes más comunes que se nos presentan internamente y que es fundamental poderlos controlar. ¿Y cómo se controla? Pues haciendo seguimientos como tal. Ahí devuelvo la página y aplicamos los parámetros que les indicaba al principio. ¿Ya? Bueno, esto es una estadística, no sé qué tan cierto será, pero es como para que la evalúen al momento de la capacitación. Hay tres tipos de honestidad. Se dice que el 10% de las personas son completamente honestas, gracias a su desarrollada honestidad normal. No tendrán jamás intenciones de robar en su empresa o a otras personas, aun cuando tengan la oportunidad. Que el 5% de las personas son inevitablemente deshonestas, cuya moral es débil, buscan, aprovechan o propician la oportunidad de robar en su empresa o a su prójimo. Que el 85% de las personas son básicamente honestas, cuya moral es condicionada. Podrán o no robar de acuerdo al grado de codicia, oportunidad, así como el grado de riesgo de ser descubiertos en su acto deshonesto y ser castigados. Esto es más que todo para que la persona se haga una autoevaluación, ¿sí? Cómo está internamente, si cree que aplica en el primer caso, si aplica en el segundo o si aplica en el tercero. Esto es de autoconciencia. Seguridad y prevención de pérdidas. ¿Cómo se origina la pérdida? Pues mire, la pérdida se origina por robo interno, externo, ya sea empleados, proveedores, clientes, etcétera. Eso es del día a día. Errores no detectados en la digitación de códigos en las líneas en las cajas registradoras. Es fundamental e importante como líder, como administrador o quien está a su cargo, haga seguimiento del personal, cómo está haciendo su función, cómo está registrando. Porque esos errores, por ejemplo, los vendedores tienden a escanear el CISPAD. Resulta que pasa que los CISPAD no se deben de escanear, se deben digitar, porque cuando se escanea el CISPAD, esto se puede ir por unidad. Puede tomar el código interno del producto y no sale como CISPAD, sale como unidad. Y ahí es donde empiezan a generarse las pérdidas. Los códigos del FRUE tienden a confundir los códigos del FRUE y eso empieza a generar pérdidas. Los de panadería, los de cafetería, bueno, más que todo panadería y FRUE, que son los que más confunden, y el tema de los CISPAD. Procesamiento incorrecto de los insumos de la tienda. El procesamiento incorrecto de la captura de devoluciones y controles de la merma, cambios de etiquetas, consumo de alimentos, bebidas, dulcería, insumos. Pues esto, aunque no lo crean, el día a día, pues esto suma. Todo lo que son consumos, los consumos que se presentan en línea de caja, los que generan los clientes, que los niños, bueno. No aplicar los procedimientos adecuados en las operaciones. Uso incorrecto de equipos de trabajo. Los equipos de trabajo, sobre todo las PDA, me pasó una vez que fui a una tienda, bajé a una bodega y yo escuchaba música. Apenas la tomé, la cogí, pues, sorpresa que la PDA habían abierto YouTube, estaban escuchando música. Entonces, esos son usos incorrectos que no se le deben de dar a los elementos o las herramientas de trabajo que nos asigne la compañía. Seguridad y prevención de pérdidas. Medidas para prevenir pérdidas. Auditorías regulares y constantes a la mercancía según su incidencia de faltantes. Como ya es de conocimiento, debemos hacer un seguimiento a las mercancías o a la mercancía sensible. Ya sabemos en los puntos de venta cuáles son nuestros productos sensibles. ¿Cómo hacemos?
pues hacerle un seguimiento cíclico, un conteo, para identificar si se nos está perdiendo y poder alzar la mano y decir, oiga, se nos está perdiendo, entonces vamos a realizar un seguimiento más constante y poder controlar. Verificar las transacciones de compra-venta de la tienda. Saludar y ofrecer ayuda a todos los clientes que nos visitan. Aunque no creamos, el solo hecho de saludar y ofrecerle la ayuda a un cliente, esto es disuasivo y persuasivo, porque si ya tenía la intención esa persona de querer hacer algo, de quererse guardar algo, al momento de que yo lo salude, pues esa persona va a pensar que lo pillaron, que lo vieron y pues va a desistir de su acto. Respetar todas las políticas y procedimientos es fundamental. Uso adecuado de los lockers, revisión de desperdicios, basuras, canastas, transferencias, canastillas. Ay, 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 ojo con el tema de las canastillas. Ojo con el tema de las canastillas. Aquí les voy a mostrar un videito, ¿sí? Ya les voy a mostrar un video con las canastillas. Bueno, para que ustedes tengan presente, las canastillas no deben salir cruzadas. Este caso nos pasó en el 2020 en una tienda donde las canastillas salían cruzadas, es decir, colocaban 3 canastillas, mire cómo las cruzaban, pero en la canastilla cruzada colocaban bolsas llenas de mercancía con, mejor dicho, eso era un mercado completo, ¿ya? Ahí sacaban de todos los productos que ustedes puedan imaginar, lácteos, cárnicos, quesos, de todos los productos que ustedes puedan imaginar. Y eso es un robo, un hurto interno, directo e indirecto, porque había personal de concepción, pero también había personal directo involucrado. Como pueden ver, mire la cantidad de mercancía que llevan en las bolsas. Por eso las canastillas deben de salir por unidad, no cruzadas, así como la vieron en el video. Entonces, por eso es muy importante y fundamental el control de las canastillas, ¿ya? ¿Por dónde deben de salir? ¿Cómo deben de salir? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, entonces, como pudieron ver en el video, por eso es fundamental el control de estas canastillas. No podemos darle pie a las personas y más cuando las personas conocen nuestras debilidades y fortalezas. Entonces, no demos pie a que nos pase esto. Desafortunadamente, esto fue desagradable en su momento, pero pues si generamos un buen control, no nos vuelve a pasar. El control de acceso de mercancías, entradas, salidas y bodegas es fundamental. Y el control de objetos personales. Bueno, importancia del precinto de seguridad. Es fundamental e importante que las personas tengan presente, tengan en cuenta la importancia que toma el precinto de seguridad en un vehículo. ¿Para qué sirve? Pues sirve como cadena de custodia de la mercancía a transportar, desde que ésta sale de su destino de origen hasta su destino final. ¿Que se puede romper esa cadena de custodia? Sí, claro. Sí se puede porque el precinto se puede violentar. De hecho, es un precinto plástico, pero por eso nosotros debemos aplicar lo siguiente si queremos que la cadena de custodia no se rompa, no se pierda. Es fundamental que esa verificación, verificar que los códigos relacionados en los documentos coincidan con los instalados en las puertas de los vehículos. ¿Cómo hago esto? Pues obviamente al momento de que el vehículo llegue al recibo de mercancía, yo debo verificar que los códigos que vienen relacionados en el documento o los documentos coincidan con los que están instalados en las puertas laterales o en la puerta de atrás del vehículo. Si no lo hago, ya se está rompiendo la cadena de custodia. Verificar el estado de los precintos instalados en las puertas de los vehículos. Es fundamental, porque si usted no lo revisa, usted permite que sea el conductor
El que retire dicho precinto, pero usted ni siquiera va y valida, no se cerciora por sí mismo, pues el precinto pudo haber sido roto en el desplazamiento del mismo vehículo. Y llegó allá y no pasó nada. Y por eso muchas veces tenemos las pérdidas de mercancía y no podemos dar ni a dónde fue. Si fue en el 6, si fue en el punto de venta. Esto es fundamental para el inicio de una investigación. Determinar de dónde se produjo la novedad. Si la novedad se produjo en el desplazamiento del vehículo, ¿ya? Porque si el precinto sale bueno del 6 y llega al punto de venta y se detecta que está roto, pues ya se inicia una investigación contra el conductor. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo rompió? Ya tienen que haber una justificación eh, sobre eso. Verificar que la entrega de mercancía certificada se cumpla con el proceso y cadena de la custodia de la mercancía. Nosotros manejamos entregas certificadas, CEDI, punto de venta, CEDI, punto de venta. Anteriormente se manejaban con proveedores como Alpina y Zenú. Eso pues ahorita por temas que nunca se cumplía esa cadena de custodia, por los faltantes y todo, la compañía determinó no seguir con esa entrega certificada. Pero nosotros sí tenemos una entrega certificada que es del 6 al punto de venta. Pero también es importante hacer auditoría de vez en cuando o a ciertos productos o a cierta mercancía o al menos una estiva para validar si esa mercancía va bien o no va bien. Reportar cualquier anomalía e inconsistencia o novedad que se presente con los precintos al momento de la verificación para la toma de correctivos pertinentes. Esto es fundamental. Pero ¿cómo se cumple con todo esto? Siguiendo esos pasos. Si no los cumplen, créame que va a ser casi que imposible poder determinar dónde se produjo el error y poderlo controlar. Por eso es importante y fundamental. Dos puntos críticos. Como ustedes ya saben, ¿sí? Nuestros dos puntos críticos es recibo de mercancía. ¿Por qué? Porque por este ingresa toda la mercancía y así mismo puede salir. Omisión de funciones y responsabilidades, porque se pueden presentar confabulaciones y fraudes. Y el no control del recibo, el no control de cajas, ¿qué nos causa? Mermas. Así de sencillo. Y por ambos hay fraudes, por ambos se pueden cometer omisiones, claro que sí. Por eso es fundamental tener el control del recibo y de la línea de cajas, porque por un lado ingresa, pero por el otro va saliendo toda la mercancía también. Entonces es fundamental controlar estos dos puntos para que cuidemos de la mercancía y nuestros activos. ¿Qué afecta a las pérdidas? Mire, las pérdidas pueden afectar la disminución de utilidades de la compañía, bajos o nulos incrementos de sueldos. Afortunadamente con Masproven no ha pasado, gracias a Dios. Incremento de precios a nuestros clientes. Claro, esto normalmente puede afectar el bolsillo de los clientes porque pues empiezan a incrementar algunos productos. Pérdida de empleos. También puede haber pérdidas de empleo. Menos posibilidades de beneficios. También porque dice la compañía, bueno, como yo estoy perdiendo mucho, no hay control, pues entonces empiezo a quitar esos beneficios. Por eso es un negocio, debe ser rentable el negocio como tal, y si no, no es negocio. Menor posibilidad de expansión. Afortunadamente, no ha pasado con nosotros. Cuando yo ingresé a la compañía, eran 11 puntos de venta. Eso fue en el 2017, 1 de marzo del 2017. Y a hoy, 26 de agosto del 2026, pues son ya 24 puntos de venta, más el 6, más el centro de acopio, más la panadería industrial. Quiere decir que la compañía ha tenido un muy bonito crecimiento, gracias a Dios, porque ha venido haciendo bien sus cosas y esto se debe al trabajo en equipo. Esto se debe al trabajo en equipo del punto de venta, de todas las personas que laboramos en la compañía. Entonces es fundamental controlar las pérdidas como tal. Las medidas preventivas. Estas son ciertos tips que se deben de manejar para prevenir pérdidas.
¿sí? Es fundamental. Verificar en la pantalla que los productos que esté escaneando queden registrados en el sistema. Es validar que el vendedor que está en la línea de cajas, aquella persona que está registrando la mercancía, los productos, oiga, pues los escanee, que al momento de escanearlos verifique pantalla, porque empiezan a escanear como locos, pero no van mirando pantalla. Y resulta y pasa que muchas veces trabajan es con el oído. El escáner, él va a pitar, sí o sí va a generar el pito, pero el producto puede ser que no quede registrado. Y ahí se nos empieza a generar la pérdida como tal. No guiarse por el sonido que genera el escáner, verificar la pantalla, que era lo que decía ahorita. No escanear los ISPAD, estos se deben digitar para garantizar que no pasen por unidad. Es fundamental que el personal los digite. Entonces, cuando empezamos a ver que los empiezan a escanear, hay que empezar a apretar porque esto nos puede generar grandes pérdidas. No se autorregistre compras ni registre o asigne compras de clientes a su nombre o a nombre de un familiar o persona cercana. Bueno, recuerden que esto es fundamental para que se disminuya el fraude en la línea de cajas. Recuerden que cada vez que hay registro de un cliente, pues hay una acumulación de puntos, que eso es un pasivo, que ese pasivo se convierte en dinero. ¿Por qué? Porque el cliente lo puede reclamar en dinero, en un bono para poder hacer una compra. O lo puede redimir en su boleta, participar en los sorteos que la compañía saca, en fin. Pero eso es fundamental poderlo controlar. No tenga dinero más de lo permitido en la línea de cajas. Siempre lo permitido en una caja registradora va a ser un salario mínimo legal vigente. No se debe tener más de ahí, ¿sí? Es fundamental que del liderazgo, del líder de tienda, del administrador, estén pendientes que los vendedores o el vendedor no tenga mucho dinero en la línea de cajas o en la caja. ¿Por qué? Porque esto representa un riesgo alto, no solamente para esa persona que está haciendo su registro ahí, sino para las que están haciendo fila. ¿Por qué? Porque acuerden que la delincuencia siempre está haciendo, eh, eh, ellos siempre están atentos y están al acecho, siempre están haciendo inteligencia. Entonces es fundamental no tener más dinero de lo permitido. Estar atento a los consumos generados por los clientes en la línea de cajas, pues para nadie hay un desconocimiento que sobre la línea de cajas se generan muchos consumos, sobre todo lo de confites, chocolatinas, todo lo que se coloca ahí sobre la línea de cajas y es concientizar al personal de que pues si observan, si ven a un niño, un cliente que está tomando productos de ahí, pues soliciten el registro del mismo. Realizar la correcta digitación de códigos de concepciones, de fruta, panadería, carnes, pollo o cafetería. Esto es fundamental para poder controlar la fuga de mercancía. No dejar la caja sola mientras estén registrando. Esto puede ser aprovechado para que pasen productos sin ser registrados. Desafortunadamente ha pasado y pasa. A veces por servicio la persona se desplaza a buscarle algo al cliente. Pero lo más recomendado en este caso es que si el cliente necesita algo, pues apóyese con un compañero, apóyese con el administrador, con el líder, para que no deje la caja sola. No hacer conteo de altas sumas de dineros en la línea de cajas, subsidios y parciales. Se expone la seguridad propia y de visitantes. Pérdida de tiempo que influye para que el cliente se desespere. Entonces es fundamental. Recuerden que el dinero siempre va a ser llamativo para la delincuencia. Y esto tiende a que el cliente se desespere. Cuando se descuentan sumas altas de dinero en la línea de caja, se desespera, muchas veces el vendedor también se embolata, termina descuadrado. Entonces esto es fundamental hacerlo en un lugar donde se pueda hacer el conteo tranquilo y sin exponerse. Dejar los pasillos, despejar los pasillos, no obstaculizarlos con estivas, escaleras o estivas. Las escaleras, pues, como ustedes ya saben, las escaleras pueden generar incidentes o accidentes, igual que las estivas. Entonces es fundamental que no dejemos nada por ahí que nos pueda causar un incidente, ya sea para una persona interna, directa e indirecta,
un cliente, un visitante, bueno, en fin. La caja registradora no debe ser manipulada por varios vendedores, solo con el vendedor asignado con su usuario. Esto es importante y ya digamos que el administrador o líder que esté en la tienda, quien esté a cargo, no debe permitir esto, ni se debe prestar para esto porque pues esto ya es política de la compañía. Por muchos temas no se debe usar una caja con un usuario y que pasen varios vendedores, no. No deje dinero fuera de la caja registradora, pues el dinero hay que asegurarlo dentro de la caja registradora. Muchas veces tienden a recibir parciales, a recibir pagos de clientes y dejan el dinero por fuera. No, esto no se debe hacer. Haga la verificación de los diferentes medios de pago previamente. Es recordarle al personal cada vez que, sobre todo con el manejo de las tarjetas, los bonos, hay que hacer la verificación de esos medios de pago, sobre todo cuando son tarjetas créditos, pues hay que solicitarle la cédula al cliente. Con los bonos, pues hay que hacer el procedimiento correcto y adecuado, sobre todo cuando son bonos o esos y demás. Realice consignaciones en el cofre o solicite un parcial. Bueno, nuestras tiendas, la gran mayoría, mejor dicho, 22 tiendas ya tienen cofre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el vendedor, una vez tenga dinero ahí ya para consignar, debe solicitarle permiso para ir hasta el cofre y hacer su consignación con su usuario. Recomendación, el dinero debe ser contado en el cofre para que, dado el caso se llegue a presentar un inconveniente, contarlo antes de consignarlo. Y así como se cuenta en la caja antes de ir a consignarlo. Si llega a presentar algún inconveniente, poder descartar mediante videos que no hubo algún problema, porque pues como ya es de conocimiento, algunos cofres tienden a atascarse, y empiezan a generar de pronto descuadres. No realice cambio de dineros a clientes sin autorización. Ojo, los cambios de dineros no están autorizados sin previa supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se puede hacer si el administrador o líder de la tienda autorizan y están supervisando ese cambio. No hacer préstamos o cambio de dinero entre sí. Ojo, porque si lo hacen, probablemente van a salir descuadrados. Esto se presta para eso y muchas cosas más. Cuando digite en el sistema la cantidad de dinero que le entregue el cliente, no se lo devuelva. Ojo, porque si usted es de los que le devuelve el dinero al cliente, pues probablemente lo va a robar en ese momento. Ahora les voy a mostrar un video más adelante cómo se presenta en este caso, cuando se le devuelve el dinero al cliente. ¿Y por qué no se le devuelve el dinero? El dinero no se debe devolver porque cuando usted ya digita en el sistema la cantidad, el sistema le está diciendo cuánto tiene que devolver. Oiga, hay que devolver tanto. Entonces ahí es cuando aprovechan y lo roban. Tenga la caja registradora cerrada y asegurada. Por ningún momento la tenga abierta. Siempre debe permanecer cerrada y asegurada por seguridad de todos. No asegure objetos o dinero que se encuentren en el punto de venta en su locker o bolso personal. Entréguelos en servicio al cliente, al administrador o al líder de la tienda o a quien haga sus veces. Todo lo que se encuentra en el punto de venta, ya sean objetos, celulares, bueno, reloj, dinero, todo eso se debe entregar, tarjetas, ya sean débito, créditos, o se debe entregar. Por ningún momento yo la puedo asegurar, o llámela para al locker, nada, eso se debe entregar. No porte dinero personal en los bolsillos o no porte carteras ni billeteras mientras se encuentre registrando. Esto ya es política. No se debe portar estos elementos mientras uno esté registrando mercancía. Mientras esté registrando mercancía, mientras esté utilizando la caja, no puedo tener estos elementos conmigo. Verificar que una vez finalizado el registro de la compra de los clientes al interior del carro de mercado o debajo de este, no quede mercancía sin registrar. Verificar las canastillas, porque es que la gran mayoría de clientes, ya sea porque sí o porque no, digámoslo así, muchos tienden a colocar debajo del carro de mercado productos, sobre todo productos de aseo hogar,
y muchas veces, como no salen de la caja, no verifican, pues estos se van sin ser registrados. Dentro de las canastillas muchas veces colocan cascos y debajo de estos cascos van mercancía, pero si no validamos, se van sin registrar. Entonces, por eso es importante salir de la caja y hacer una validación, una verificación visual con el fin de prevenir posibles fugas de mercancía. Por eso es importante estas medidas preventivas. Aquí les voy a mostrar rápidamente unos videitos para que ustedes analicen por qué es importante. Esto solamente, recuerden que la seguridad no aplica solamente para cuando yo estoy en mi jornada laboral, cuando estoy en mi trabajo. La seguridad aplica en todo momento, desde que salgo de mi casa hasta que llego a mi trabajo, desde que me desplazo en mi trabajo hasta que llego a mi casa. Inclusive cuando estoy en mi casa, debo seguir aplicando medidas preventivas y de seguridad. Porque imagínese usted estar en su casa, dejar la reja abierta, que se le metan y lo roben, pues es complejo. Quiere decir que usted es una persona que no aplica medidas de seguridad, ¿ya? Por eso es importante la prevención. Entonces analicemos en este video todo el entorno. ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Qué sucede en todo ese entorno? Para que saquemos conclusiones de qué pudo haber sucedido. Y por qué es que no debemos dar papaya, como dice el dicho, papaya puesta, papaya partida. Por eso es importante y fundamental no dar papaya. Bueno, hay como para que ustedes en análisis, como pudieron darse cuenta en el primer video, había una persona, había una chica, una cliente que se para en la puerta, ahí está solicitando un InDrive. El problema es cuánto dura ahí con el teléfono, cuántos están pasando en ese momento y la están observando. Entonces, analice lo que puede pasar. Y eso es un claro ejemplo de que me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera. ¿Por qué? Porque no aplica medidas de prevención, ¿sí? No vela por su propia seguridad y nosotros debemos velar por nuestra propia seguridad. Es más, cuando nosotros vamos a salir en un recorrido, vamos a salir para el trabajo en nuestros vehículos propios, pues debemos hacer una inspección, debemos verificar frenos, debemos verificar que tenga aceite, eso se llama medidas preventivas para prevenir un incidente, un accidente. Asimismo lo debemos hacer nosotros, ya sea peatonalmente, ya sea porque estemos en un lugar abierto al público o público, qué sé yo, pero hay que aplicar medidas preventivas con el fin de que, porque en este caso, digamos que no le hicieron daño, pero probablemente si hubieran sido o si hubieran tornado violentos, pues le hubiesen podido causar daño a la chica. Entonces, mire lo importante que es y que le causen daño a uno por un celular es cruel porque es un aparato que se puede conseguir a la vuelta de la esquina, como dice el dicho. ¿Ya? Entonces, eso es importante y fundamental.
que apliquemos medidas preventivas propias para nosotros cuando vayamos a hacer algún desplazamiento o algo. Entonces, como se pueden fijar, aquí viene el InDrive, aquí ya está la chica, pero mire qué pasa ahí. Los dos motociclistas ya la estaban observando, se le llevan el celular y ahí sí nos devolvemos a la imagen. ¿Será que aplicó el 80% de prevención? ¿Será que aplicó el 15% de disuasión? ¿Y será que aplicó el 5% de reacción? Creo que no. Entonces es fundamental que debido a esta experiencia aprendamos a ser preventivos con nosotros mismos. La importancia de digitar y no escanear. Analicemos este video. ¿Por qué muchas veces cuando se digita, se escanea, se cometen errores? En nuestras cámaras trabajan con el POS, que quiere decir que todo lo que se está registrando nos va a salir. Entonces, como vieron, ¿qué pasó? Tres productos, de los tres productos, solo dos, la leche en polvo y un CISPAT. Como pueden ver ahí, la leche en polvo sí quedó y uno de los CISPAT. El otro CISPAT se fue gratis. ¿Cuántos CISPAT eran? Dos. Y solo registró uno. ¿Cuánto costaba ese CISPAT? 24,000 pesitos. ¿A quién le tocó pagar eso? Pues a la vendedora que no lo registró. Recuerden que cuando yo estoy en una línea de caja, soy responsable de todo lo que está pasando en esa caja. ¿Ya? Si regalo mercancía, es mi responsabilidad. Si salgo descuadrado, es mi responsabilidad, porque el manejo de la caja lo tengo yo en ese momento. Entonces, por eso es fundamental no escanear. Recuerden digitar para que no les pase esto, por favor. Porque pues ahí hay una afectación al bolsillo como tal. Bueno, aquí rápidamente, este video es largo, pero pues rápidamente les voy a explicar qué pasó aquí. Esta señora de negro, es que es una señora que está acostumbrada a hacer el famoso cosquilleo o cambiazo. Llega con la excusa a la caja registradora a solicitar cambio de dinero. Ella tiene muchísimo sencillo en un canguro, ¿sí? Y ella solicita que se lo cambien por dinero grueso, por billetes de 100,000 o de 50,000. Entonces, como pueden ver, ella ya está preparada. Ella tiene muchísimo dinero ahí sencillo. Para resumirles qué pasó. La vendedora aceptó hacerle el cambio sin autorización, sin supervisión del administrador, del líder o de la persona encargada de la tienda. Y ese día ella se encargó de robarle 300,000 pesos, solo por cambiarle el dinero, porque empiezan a embolatarlos, empiezan a pasarles dinero de más, le pasan después dinero de menos, y ahí entre ese embolate les van quitando dinero, les van quitando dinero y no se van dando cuenta. Entonces, por eso es fundamental que no cambien dinero sin la autorización del administrador o el líder. Esa es la clave que ellos utilizan hoy en día para robarlos. Entonces ese día esa chica perdió 300,000 rápidamente ahí. Eso es fundamental que no lo hagan. Mire, ahí vuelve y pasa más dinero del que ella le entregó y vuelve y saca más sencillo y así empieza a ir robándolos. Entonces, por eso es importante. Y cuando ella entrega dinero acá, pues ella entrega dinero de menos, ¿ya? Y así empieza a ir robando a la persona, empieza a irla embolatando. Entonces, por favor, no lo hagan para que no nos vayan a robar.
Bueno, como pueden ver, ahí está sacando más dinero, vale más dinero. Resulta y pasa que en ese embolate ella le entrega más dinero del que ya le pasó. Entonces eso es fundamental. Y ahí ya coronó. Ya se va con 300.000 pesos que se ganó en un momentico. Entonces, por favor, no hacerlo. Oído, miren por qué no deben devolver el dinero una vez ingresen en el sistema el valor que el cliente les da. Obviamente esto no es un cliente, esto es una persona dedicada a robar a los cajeros, a robar, ¿sí? Con la fachada de que es un cliente. ¿Cómo lo hace? Pues mire, analicen el video. Llega a la caja con un producto de menor cuantía, eso es un chicle, creo yo, vale como 2.700 pesos, pero analice cómo lo hace. Analicen para que ustedes se den cuenta por qué no deben devolver el dinero una vez se lo entregan. Una vez ustedes ingresan el valor, allá el vendedor digita en el sistema el valor que el supuesto cliente le entrega, ¿sí? Y por ende la caja registradora abre. ¿Pero qué le dice él? No, devuélvame lo que yo aquí tengo sencillo. Ojo, el sistema le está diciendo cuánto tiene que volverle, pero la mente también le está diciendo cuánto tiene que volverle. Si le devolvió el billete de 50.000, no debía darle vueltos. Debió esperar que le pagara con las monedas el valor del producto. Pero como él cometió un error, entrega el vuelto. Entonces ahí lo robó. Por eso es importante que no lo hagan. No devuelvan el dinero. Entonces, para que miren que no es mentiras, vea. Esto es un ejemplo y claro ejemplo. Es la misma persona, mírelo, con un billete de 100.000. ¿Qué compra? Vea, mire lo que compra. Dos productos, no compra más. Apenas se abre la caja registradora, inmediatamente le va a pedir el billete de 100.000 a la chica. Y ella termina perdiendo el vuelto que tiene que entregarle al cliente. ¿Sí ven? La misma táctica, la misma. Y por eso es importante y fundamental no hacerlo. Vamos con otro video para que ustedes vean. Mire, el billete era de 100.000, véalo. Le hurta el cambio. La misma persona, mírelo acá, vea. Mírelo. Ahí ya se abrió la caja registradora. Mire, la misma persona con un billete de 100.000. Véalo. ¿Qué le roba? El cambio, miren. Es un billete de 100.000 que le roba el cambio, porque ya lo ha ingresado al sistema. Y esa persona va de punto en punto, visita todos los puntos. Por eso es fundamental que no entreguen el dinero una vez lo digiten en el sistema. ¿Y quién termina pagando? ¿Quién termina perdiendo? Pues el cajero, el vendedor que está registrando por cometer eso, por hacer lo que no debe hacer. Ante cualquier duda, siempre es necesario solicitar un arqueo de caja. Tenemos las cámaras para apoyarnos. Mejor dicho, ante cualquier duda, cierren la caja registradora y llamen a su administrador, llamen al líder, porque mire, si pueden observar, la chica ahí tenía una duda, pero no sabía qué hacer y terminó regalando el dinero. Entonces, fundamental. Ojo, ojo con el tema de las concesiones, de la carne, del pollo, de pesquera. Ojo con esos registros, porque pueden salir tumbados, tumbados. ¿En qué sentido? Pues mire lo que dice aquí arriba, vea. Usted cancela una Coca-Cola de lata con un billete de 100.000, vea. Mire. Es el mismo sujeto, la misma modalidad en otra tienda con el mismo billete de 100.000 y así va de tienda en tienda robando a los cajeros. Entonces, no hagan eso.
Ojo, porque resulta y pasa que en la línea de cajas también, si ustedes se descuidan, les hacen un cambiazo de mercancía. Mire aquí, por ejemplo, este claro ejemplo, cómo roba esta persona. Aquí es donde uno dice, ¿por qué no se hace un análisis del tipo de persona también? Si pueden analizar en el video, esa persona tiene una pinta bárbara. Entonces uno dice, venga, ¿por qué no miramos, no observamos las actitudes de la persona? Mire lo que pasa. Ahí se guardó ya las dos cajetillas de cigarrillo y saca dos cajetillas de cigarrillo vacías porque ya las tenía preparadas y paga con una tarjeta de crédito que no tiene fondos. Supuestamente una tarjeta de él. Y es una tarjeta de débito, crédito, pero no tiene fondos, no sirve, no tiene plata. Es como al no pasar al no tener dinero, pues ahora desiste y dice, no, entonces ya no las llevo. Y resulta y pasa que esas canastillas, esas cajetillas de cigarrillo, perdón, por dentro están llenas de papel. Y a lo fácil que los roban en una caja registradora. Es importante y fundamental estar siempre atentos, no perder de vista los movimientos del cliente, la persona que está ahí. Entonces, para que ustedes se fijen cómo lo roban. Coronó. Ahí se fue con las dos cajetillas. Mire por qué la importancia siempre de mirar la pantalla de lo que está registrándose. Esto es un caso de los muchos que suceden por trabajar con el oído, por no verificar lo que yo estoy registrando. Entonces, analice. Recuerden que nosotros trabajamos con medios electrónicos. Los medios electrónicos también pueden presentar fallas. Y las fallas más comunes que presentan es un bloqueo. En cualquier momento la caja se me puede bloquear. Y si yo trabajo con el oído, pues digamos que pongo a perder a la compañía porque se me está yendo mercancía sin quedar registrada en el sistema. Hasta el momento, ahí como pueden ver, todo está quedando registrado. Hasta el momento. Pero analicemos más adelante qué pasa. Bueno, como pueden ver, presenta un problema la caja. Él está intentando solucionarlo. Parece que se le bloqueó. Bueno, hasta el momento ahí todo está quedando registrado. Pero analicemos de ahí en adelante. Miren lo que va a pasar de aquí en adelante. De aquí en adelante va a trabajar con el oído. Miren, nada de lo que él está pasando ahí está quedando registrado. ¿Por qué pasó? Porque la caja se le bloqueó. Nada de eso que está quedando registrado. Eso terminó regalándoselo al cliente.
¿sí? Nada de eso quedó registrado en adelante. Adivinen quién pagó. Pues terminó pagando él. ¿Por qué? Por error, por omisión, ¿ya? Por omisión. Porque una de las políticas es que yo, mientras esté registrando mercancía, debo ir verificando la pantalla de que el producto o los productos sí estén quedando registrados en el sistema. Entonces, por eso es fundamental la verificación de lo que estoy registrando en el sistema. Importante que no les pase, porque si no, esto les va a causar una afectación en el bolsillo. Entonces, es importante. Bueno, ella la cliente se va con su factura, sus productos regalados y el vendedor es el que termina perdiendo al final porque se le cobran los productos a él como tal. Pues, bueno, mire lo que pasa, por ejemplo, en este video. La parte de arriba, como ustedes pueden ver, es lo que el vendedor regaló. ¿Todo por qué? Porque no están pendientes, no están concentrados en lo que están haciendo. Y esto nos genera una pérdida que no, ustedes no se pueden, ni se alcanzan a imaginar. Imaginen ustedes 5 cajeros todo el día registrando y que durante el día nos estén regalando mercancía, pues eso genera pérdidas, una afectación en el inventario de la tienda que ustedes ni se imaginan, una afectación a la merma. Y todas estas cosas, pues obviamente afectan el EBITDA de una tienda, ¿ya? Porque están esto atentando contra, mire el papel higiénico, ¿ya? No lo registró, están atentando contra la rentabilidad de la tienda. Entonces eso es importante y fundamental que lo tengan presente. Entonces, ese es un claro ejemplo que pasa en una caja registradora. Bueno, mire lo que dice aquí. La cliente pasó por la caja número 6, siendo la hora 20:34, donde se observa que el producto lleva grapado una factura más 2 papeles. La vendedora los toma y digita en el sistema, el cual se evidencia que las facturas más un papel con información a marcador fueron registrados. La primera por valor de 7.955 pesos, la segunda por valor de 1.877 pesos. Al parecer la vendedora no se percata del valor en la pantalla y sigue registrando los demás productos, quedando las facturas de la concepción de Mat Pollo cobradas por un mínimo valor. Un mínimo valor. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día la carne, el pollo, el pescado está caro. Entonces, ¿cómo es posible que una bolsa de estas tan grandes pues vayan a costar unas 7.955, perdón, y la otra 1.877 pesos? Eso es insólito, ¿ya? Eso es insólito. Entonces, por eso es fundamental que validen, que verifiquen, no les dé asco untarse, verifiquen qué es carne, es pollo, es pescado, validen. En la caja registradora hay una báscula. La báscula le puede decir qué pesa esa bolsa. La factura de la concepción le está arrojando a usted el precio y el peso de esos productos también. ¿Por qué pasó esto? Porque no se hizo un contrapunteo con la factura. Si la chica hubiese mirado la factura más lo que se estaba registrando, hubiese caído en cuenta que había un error. Y esto es un error del código de barras de la factura de la concepción, ¿sí? Donde pasa por menor valor a lo que en realidad costaba esa mercancía. Entonces, por eso es importante y fundamental
que se fijen mucho porque estos errores con Concepción se dan muchos, sobre todo con Matpollo, Carnes y Carnes y Pesquera. Entonces, si no quieren perder plata, por favor, validen bien esos productos. Fíjense en cuando los registren para que no pierdan platica, porque pues obviamente ustedes son los que responden por el registro de esa mercancía. Puede que haya un error de parte del código de barra de la Concepción, pero es que no podemos omitir la política de verificación de pantalla. Entonces, cuando hay una omisión, hay una responsabilidad. Si omito, soy responsable. Entonces, hay que validar y verificar lo que estoy registrando versus la pantalla. Y sobre todo con esos temas de concesión que pasan con muchas novedades. Entonces, eso es un claro ejemplo. Bueno, ahora, ¿por qué es importante nosotros desde la parte de seguridad? ¿Por qué nosotros hacemos un control o una prevención de riesgos, de peligros y amenazas? Como pueden ver aquí, hay dos riesgos. Uno que es la escalera, otro que es esta estiba que está acá, pero adicional a la estiba, mire lo que tiene. Esa estiba tiene un vinipel. Recuerden que el vinipel es fuerte, cuando está envuelto es fuerte, es bastante fuerte. Entonces, analice lo que pasó aquí. ¿Por qué pasó esto? Porque alguien dejó eso ahí. Alguien dejó esa estiba ahí. Entonces, el control de riesgos es responsabilidad de todos. Recuerden que un riesgo se puede convertir en un peligro o en una amenaza. Bueno, analicen ahí lo que pasó. Mire, la cliente. ¿El riesgo cuál era? La estiba con ese vinipel. ¿El peligro cuál era? Pues que alguien pasara y se tropezara y se cayera. Ese era el peligro. ¿Se materializó? Claro que sí. El riesgo y el peligro se materializaron. La amenaza no, porque la señora no se causó ningún daño afortunadamente. No se le generó ningún daño, entonces la amenaza no se cumplió en este caso. Ahora miremos otro caso. ¿El riesgo aquí cuál es? Mira el charco de agua tan grande que hay aquí, que sale de las neveras. Por acá hay una mercaderista, por acá está la persona encargada de esa sección o de esa concesión, pero a pesar de que sabe que está saliendo agua, no hace nada. ¿Cuál es el riesgo ahí? Pues que el charco. ¿Cuál es el peligro? Que alguien pise y se caiga. ¿Cuál es la amenaza? Que al caerse se cause un daño. Vamos a ver qué pasó ahí. Ese era el peligro. Que alguien pisara, se resbalara y cayera. La señora cayó. La señora no se cumplió la amenaza porque la señora no se causó ningún daño. Afortunadamente no hubo daño. Simplemente pues un golpe y no hubo un daño como tal. Afortunadamente no se cumplió la amenaza. Entonces, por eso es importante poner, cuando hay charcos de agua, eh, uno, si lo detecto, pues pararme ahí mientras se soluciona o llamar a alguien para que traiga avisos de peligros y poder tomar los correctivos. Ahora, vamos a mirar el uso indebido o los actos inseguros que se realizan en una tienda por parte de ustedes, los vendedores, pueden ocasionar incidentes o accidentes. ¿Por qué? Por la mala manipulación. Y somos conscientes de estos actos, pero aún así los hacemos y los generamos. Bueno, ¿cuál es el peligro ahí? La escalera, el peligro de la escalera. ¿Cuál es el riesgo?
perdón, el riesgo es la escalera. El peligro es que la persona se caiga. Y la amenaza es que al caerse se cause un daño. Digamos que hasta ahí, por el momento, está bien. Pero mire, eso es un acto inseguro. Y ese acto inseguro, por nada del mundo nos debemos de subir en la última parte de la escalera. Eso es una pasta que se puede partir. Eso está para brindar un soporte, no para sostenernos. Y la persona ahí queda propensa a una caída, porque la escalera puede perder la estabilidad como tal, o eso se puede partir. Entonces, por eso es importante no hacer esos actos, no cometerlos. Nosotros desde la parte de seguridad, desde nuestra central de monitoreo, todos estos actos, una vez los evidenciamos, eh, nuestra reacción es poderlos prevenir a través del administrador líder de la tienda. Entonces analice, mire, se subió, pero no supo por dónde se subió y se bajó por donde no tenía que bajarse y eso generó que se cayera. Afortunadamente no se causó ningún daño. Ahí solo se materializó el riesgo y el peligro. La amenaza no, porque no hubo daño. Lo mismo, vean. Otro persona por acá, mire, al bajarse lo que pasa ahora luego, otra persona en el último escalón de la escalera que no lo debía hacer. Y ojo, porque por estos actos nos pueden mandar a un proceso disciplinario, porque para eso nos capacitan. Entonces, mire, ahí el muchacho afortunadamente no sufrió ningún daño, pero todo se dio, ¿por qué? Porque él no tomó las medidas de precaución y de seguridad, cometió un acto inseguro. Bueno, este les voy a mostrar el antes y el después. Analicen todo el entorno. Mire, la señora ya dejó caer un jabón líquido. Esto ya se convierte en un riesgo. ¿Cuál es el peligro? Que alguien pase, pise y se resbale y se caiga. Y que al caerse se cumpla la amenaza, se cause daño. Ahora analicemos. Aquí hay dos vendedores. No sé si de pronto se percataron, pero sigamos analizando el video. Acá viene una compañera también y saquen sus propias conclusiones. Para mí, vio el reguero, lo observó, pero no pasó nada. Aquí la lógica, ¿cuál era? Que si ella lo observó, lo vio, se quedara ahí parada para que de pronto minimizara o previniera que alguien se fuera a caer ahí, llamara a uno de sus compañeros, fuera y buscara unos letreros de peligro. Eso no sucedió. Ahora mire el después. ¿Cuál era el riesgo ahí? El jabón líquido que estaba en el piso. El peligro era que alguien lo pisara y se cayera. Y la amenaza que al caerse esa persona sufriera un daño o se causara un daño. Entonces, mire, este es el después. Este es el después. Perdón. Ahora sí. Mire lo que pasó ahí. La muchacha se cayó. Si el gesto de dolor que ella hace, pues ahí se materializó la amenaza. ¿Por qué? Porque la muchacha ese día sufrió ruptura de ligamentos.
¿Qué quiere decir? Que el tendón se le rompió, ¿ya? Y eso es delicado. Ahí hubo ya un daño. No hubo una pérdida, pero sí hubo un daño porque la muchacha pues se le tuvo rotura de ligamentos. Entonces, eso es importante que nosotros generemos prevención. La prevención de riesgos, de peligros y amenazas es de todos. Entonces, y por omitirlos, por evadirlos, nos pueden mandar a un proceso disciplinario y por eso es importante que todos nos pongamos en los zapatos de la seguridad y salud en el trabajo. Debemos aportar a la prevención de estos riesgos, de estos peligros y estas amenazas. Entonces, como podrán ver, el dolor intenso que tiene la muchacha fue porque tuvo rotura de ligamentos. Ahora, las modalidades de hurto. Ya para finalizar, les voy a presentar aquí las modalidades de hurto. Las personas fajadas en las y partes íntimas, camisas o blusas anchas, caja perforada envuelta en bolsa negra. Esta abuelita utilizó las tres. A veces, ay, pobrecita la abuelita, y mire la abuelita cómo iba robándonos ese día todos estos atunes y otros que llevaba. ¿Dónde? Pues obviamente llevaba faja, llevaba una blusa ancha, llevaban una caja perforada donde le iban introduciendo elementos, o sea, los productos, los coches de bebé o portabebés, sillas de ruedas, las bolsos y bolsas biónicas que son forrados en aluminio para evadir las antenas, los bolsos preparados con diversos compartimientos para sacar mercancías, embarazos falsos, y es que la persona pues utiliza faja y usted ay, cree que porque está así barrigona la persona, entonces está embarazada, no, mentiras, lleva mercancía por debajo en las fajas. El cambio de look o de imagen, hay personas o bandas que una vez ya las identifican, pues se cortan el pelo, se ponen gafas, se ponen gorras, se tinturan el pelo, bueno, hacen una serie de cosas como para evadir que vuelvan a ser identificados rápidamente. ¿Listo? Fraude con el cambio de códigos de barra, pues esto sucede mucho con licores. La confabulación en la línea de cajas, el pantalón bolsillo sin fondo, pero en realidad tiene un fondo que es acá en la parte de abajo. A medida que van guardando la mercancía, va cayendo toda en la bota del pantalón. Entonces, por eso se le llama sin fondo, pero en realidad sí tiene un fondo. Traslado de mercancía a pasillos ciegos o muertos. La utilización de bolsas ecológicas y marca propia para sustraer mercancías de la tienda. Y, ojo, que esto es peligroso, clientes que se ganan la confianza del personal. Fundamental eso, por favor. Y este código es para que lo escaneen una vez terminen la capacitación. Al escanear ese código, hay una serie de preguntas, una evaluación que deben de responder para el área de talento humanos. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue todo. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes al momento de ver la capacitación. Cualquier cosita, yo estaré por las tiendas y con gusto puedo atenderles. Muchas gracias.